¿Ya estamos en línea? Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo si almorzaron temprano. Hoy me toca hablar del concepto de aptitud laboral en este congreso tan extraño, virtual, con tan poquita gente aquí. Igual había lugar para venir algunos. Y con tanta gente desde el otro lado de la Cámara. Un poco la idea es tratar de hablar lo que se hace en aptitud laboral a nivel mundial y traerlo hacia lo que se hace en aptitud laboral en el Uruguay y específicamente en la industria de la construcción. Primero decir que se tuvo que hacer una revisión bibliográfica sobre las definiciones de aptitud laboral, que hay muchas en el mundo, que está bastante fragmentado y atomizado, digamos, la definición del concepto de aptitud laboral, y dejando de lado matices, la definición más repetida con frecuencia, esto lo saqué de una revisión bibliográfica realizada en España, que incluyó más de 200 artículos publicados en el mundo, en revistas acreditadas. La definición repetida con más frecuencia, la aptitud laboral vendría a ser algo así como valorar la capacidad del individuo para realizar su trabajo sin riesgo para su salud y la seguridad, ni la de los otros. Generalizando, se podría decir que casi todas las definiciones coinciden en que la salud y la seguridad de terceros ha de estar asegurada. La mayoría incluyen también el riesgo para el propio trabajador y muchos incorporan el concepto de capacidad y algunos el de eficacia, rendimiento. También dentro del concepto de aptitud laboral está el concepto de temporalidad, o sea, decir en qué momento específicamente se debería de emitir el certificado, el juicio de aptitud laboral. En algunos momentos se habla que si es previo al ingreso o luego del ingreso laboral, y obviamente se comienzan a tocar temas éticos y discriminatorios, por decir de alguna manera, a la hora de hablar del concepto de aptitud laboral. Si tomamos la definición de Cowell, es la evaluación objetiva de la salud física y mental y la capacidad funcional de los trabajadores en relación a los requisitos y condiciones de trabajo de ocupaciones específicas para asegurar que los trabajadores no serán un peligro para sí mismos ni para otros. En esta definición de Cowell, a la hora de que fuimos en esta revisión bibliográfica, se fueron evaluando los distintos conceptos que se vertían dentro del concepto de aptitud laboral. Obviamente estaba el concepto de riesgo, el concepto de temporalidad, el concepto de discriminación, el concepto de discapacidad. Todos estos conceptos se interrelacionan a la hora de hablar de la aptitud laboral. En algunas, yo pongo las referencias, a las cuales voy a tratar de no ser tan técnico o complejo, digamos, a la hora de tratar de explicar el concepto en sí de aptitud laboral de todas sus dimensiones. Es un concepto muy amplio, muy abarcativo, es un concepto muy discutido en el mundo dentro de la medicina laboral o de la salud ocupacional. Es un concepto que todavía no tiene una definición específica a nivel de OMS o OIT, y la normativa internacional incluso está bastante fragmentada a este respecto, atomizada, o sea, hay mucha lineamientos a nivel, yo que sé, de Europa, Asia, Estados Unidos, con los conceptos de aptitud laboral. Pero quiero bajarlo a tierra a nivel Uruguay, pero vamos a arrancar un poco desde el concepto a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional. Definiciones. Esta definición está en la revista del Sindicato Médico del Uruguay,
es de una colega y amiga, María Laborde. Este concepto está publicado en la revista del Sindicato Médico del Uruguay ya hace un montón de años, cuando se formó la Comisión de Salud y Seguridad del Sindicato Médico del Uruguay. Y hay que decir, o algunas consideraciones básicas al respecto del concepto de aptitud laboral. La valoración de la aptitud para el trabajo se considera un acto médico y se asume como valoración del estado de salud para determinada tarea. La aptitud laboral del punto de vista médico es la valoración de la relación entre las demandas del trabajo y la salud del individuo que lo va a realizar. Y este concepto merece algunas consideraciones básicas. Y hay que aclararlo, esto es fundamental a la hora de que vayamos a determinar algunos juicios o certificados de aptitud laboral. Primero, no es posible otorgar una aptitud genérica. No existe una aptitud general para todos los trabajadores y para todas las tareas. Es un concepto único, individual e intransferible y en un momento determinado de esa tarea para ese trabajador. La aptitud laboral nunca puede ser una aptitud genérica, nunca puede ser para todos estos trabajadores, para toda esta tarea, todo el mundo. No, es un concepto único e individual, es un acto médico, hay que aclararlo. Es del especialista en salud ocupacional que está evaluando a ese trabajador específico para esa tarea con sus aptitudes, con sus habilidades, con sus conocimientos para esa tarea específica que va a desarrollar. Es un acto médico, no es posible una aptitud genérica. Nosotros no hacemos una consulta médica de 100 personas, hacemos una consulta individual. Por lo tanto, primero, no es posible otorgar una aptitud genérica. Segundo, es un dictamen, concepto o juicio del médico especialista en salud ocupacional. Hemos visto en todos los rubros de actividad que muchas veces colegas tal vez de otras especialidades y a veces hasta no colegas valorar aspectos que no corresponderían, de decir de alguna manera, es una tarea del médico especialista en salud ocupacional, es un juicio, un certificado, un concepto específico de una especialidad dentro de la medicina. Valorar ambos aspectos requiere conocimiento sobre los procesos productivos y puestos de trabajo, lo cual confirma el papel del médico especialista del trabajo. O sea, que hay que aclarar que la aptitud nunca puede ser genérica. Todos nosotros nos hemos visto una recetita que viene de algún prestador de salud, de algún médico particular, que dice apto para la tarea de tal cosa. Cuando desconoce la tarea, que es el 50% de la evaluación de la aptitud. Si no conocemos la tarea, ¿cómo podemos decir? Está apto para realizar toda tarea. Toda tarea, totalmente imposible que alguien de una aptitud está apto para realizar toda tarea. Nadie está apto para, vamos a ver si el concepto queda claro, cargar o descargar camiones o volar un Boeing 747. Si tendrán diferencias los conceptos de aptitud, y si un médico pone está apto para toda tarea, quiere decir que puede hacer cualquier cosa, puede volar un avión o descargar un camión. Tercero, o sea que el segundo es un acto médico, es un juicio del médico especialista en salud ocupacional. Tercero, la aptitud laboral nunca es un elemento estático ni permanente, tiene una temporalidad. El equilibrio salud-enfermedad, seguridad-riesgo en el trabajo es como todos los equilibrios, se pueden desestabilizar. La aptitud laboral no puede definirse en términos absolutos, por lo que toda estimación de aptitud está en constante revisión. Esto está en la enciclopedia de la OIT del año 1980. Por esta razón, el examen de aptitud aislado pierde efectividad como mecanismo preventivo y adquiere trascendencia cuando integra un plan de vigilancia médico específico. La temporalidad en el concepto de aptitud médico-laboral es fundamental. Nadie, o sea, más allá que no tuvimos más remedio en muchos tipos de estudios, la libreta de conducir, el carnet de salud, la aptitud médica. Generalmente los controles o visitas a los médicos de alguna manera se acuerda, se protocoliza una temporalidad. El carnet de salud cada 2 años, la libreta cada 10, luego cada 5, luego cada 2. ¿Por qué?
y porque se considera que no se puede estar haciendo los exámenes todos los días y evaluando todos los días a una persona. Entonces, obviamente, se ponen criterios acordados, protocolizados en el mundo para el tiempo en el cual se va a repetir un estudio o un análisis o una paraclínica específica determinada para algo. O sea que, primero, no es un concepto atemporal, o sea, no es un elemento estático ni permanente, más allá que se hace en un momento determinado, es un dictamen y concepto y un juicio del médico especialista en salud ocupacional, y que nunca puede ser genérica de todo el mundo y para cualquier tarea. Son conceptos básicos a la hora de hablar de aptitud laboral. Hay otras 4 dimensiones a la hora de valorar la aptitud psicofísica, y estoy siendo un poco, tal vez académico, científico o capaz complicado a la hora de explicar esto, pero es para que tratemos de pararnos en el lugar del concepto de aptitud laboral. Es un concepto que dentro de la carrera de medicina laboral, dentro de la especialidad, nos lleva a nosotros mucho tiempo estudiarlo. Es una bolilla entera, es tal vez hasta una parte de un programa. Y puede ser que alguien emita en una receta: está apto para toda tarea, sin haber evaluado todo lo que alguien a veces tiene que estudiar, aprender, revisar, incluso siempre falta algo más. La certificación de aptitud laboral es un acto médico con implicancias legales, sociales, éticas y económicas. Dar un papelito, un certificado con una firma de un colega, de un médico, que dice que está apto para determinada tarea, tiene implicancias legales. Si el día de mañana hay un accidente, una enfermedad profesional, económicas, discriminatorias, el trabajador, podemos llegar a embarcar de alguna manera y sin querer a una empresa en un problema legal, por discriminación o porque hay un accidente y al trabajador perjudicarlo totalmente desde el punto de vista económico, social, familiar, a la hora que nosotros emitimos un juicio de una aptitud laboral. Entonces, lo primero es recalcar que es un acto médico de especialista con implicancias legales, sociales, éticas y económicas. La aptitud o capacidad es inversamente proporcional a la discapacidad laboral o incapacidad laboral. Pensemos que cuando yo le estoy explicando a alguien o le estoy diciendo a alguien que no tiene la aptitud para determinada tarea, le estoy diciendo que tiene la incapacidad o discapacidad para esa tarea. Es inversamente proporcional. Y las incapacidades son otro capítulo enorme dentro de la especialidad de medicina laboral. Y están directamente vinculados y están directamente, inversamente proporcional. O sea que decirle a alguien que no está apto es decirle que de alguna manera tiene una incapacidad para realizar algún tipo de tarea. La incapacidad o discapacidad laboral puede ser total, parcial, permanente o temporal. O sea que si del otro lado lo que tenemos son incapacidades totales o parciales, permanentes o temporales, o sea, estamos hablando que se empieza a complejizar todavía. Si la aptitud está de este lado y la incapacidad está del otro lado, con esas 4 variables, empezamos a tener. Es más complejo todavía el concepto de aptitud laboral. Y por último decir que conceptualmente en el mundo se utilizan 3 grados de aptitud, más allá de que en algunos países asiáticos y esos hay más grados de aptitud laboral. Está consensuado, diría, o acordado en el mundo de que estos grados estos grados de aptitud, apto, no apto y apto con observaciones o restricciones, en términos generales abarcarían todos los grados de aptitud laboral que queremos evaluar en un trabajador. Consideraciones éticas, científicas y académicas. Yo me tocaba hablar de este tema y es un tema obviamente que genera ruido, por decirlo de alguna manera. Y hay que aclarar que la valoración sanitaria de la aptitud para trabajar no está justificada en ningún caso, ni como un método de selección de los individuos más capaces para realizar una determinada tarea, ni mucho menos para identificar a las personas resistentes a eventuales riesgos presentes en el trabajo.
O sea que el concepto de aptitud laboral puede transformarse en algo muy negativo hacia los trabajadores, porque estaríamos buscando el superhombre que podría hacer cualquier tarea. Todos, si nos ponemos a hacer estudios, análisis y paraclínicas en cualquier trabajador, en cualquier persona, vamos a encontrar probablemente siempre algún grado de incapacidad en algo, en la visión, en la edad, en el peso, en el índice de masa corporal. O sea que hay que aclarar, por eso es que la aptitud laboral es un concepto muy amplio, es un concepto con consideraciones éticas, con consideraciones científicas, con consideraciones, con repercusiones legales, con repercusiones sociales y económicas. Entonces es un concepto muy grande que no es tan fácil como agarrar una receta y poner está apto para toda tarea. No, es mucho más grande que eso. Y además hay que tener estas consideraciones éticas como base. La evaluación sanitaria de la aptitud para trabajar no está justificada en ningún caso ni como un método de selección de los individuos más capaces para realizar una determinada tarea. No vamos a buscar el superhombre pidiéndole estudios y análisis a ver quién puede hacer todo tipo de tarea. En realidad, el médico en salud ocupacional, el médico especialista en salud ocupacional, es su deber ético a la inversa, tratar de adaptar las tareas a todos los trabajadores para que puedan realizar las tareas. Con el fin de evitar la perversión de la valoración médica de la aptitud laboral, es esencial que los criterios de aptitud se fijen, por un lado, en relación a las funciones esenciales del trabajo, ya que de no hacerlo así, la finalidad de descartar incompatibilidad psicofísica se convertiría en selección discriminatoria. A ver si queda claro esto. Es una selección totalmente discriminatoria. Por eso es el tema de la temporalidad, lo vamos a hacer antes de que la persona empiece a trabajar, lo vamos a hacer después. Entonces, por otro lado, los criterios de aptitud deben fijarse también respecto a unas condiciones de trabajo adecuadas. De lo contrario, la orientación preventiva, que debe dirigirse hacia el control de la fuente de riesgo, se sustituiría por la selección de los individuos más resistentes al mismo, el cual es éticamente inaceptable. Además, estos criterios deben ser conocidos previamente por todos los aspirantes al puesto de trabajo. ¿Qué cosito? Bueno, normativa aplicable. Vamos acercándonos un poco al Uruguay. No sé si se está viendo en la imagen esto, sí. No, pero yo había pedido que el cuadradito tuviera arriba a la izquierda. No sé si sale o no te sale. La imagen. Ah, por eso, yo digo no. Está. Bueno. Normativa aplicable en el Uruguay. Actualmente la situación en los diferentes países es confusa debido a la falta de unas directrices normativas claras que estipulen de manera rigurosa criterios a tener en cuenta para determinar si una persona se considera apta o no apta para desempeñar una actividad, sobre todo a la hora de realizar actividades que conllevan cierto riesgo implícito en la tarea. Debemos decir que en el contexto mundial no hay una normativa general para el concepto de aptitud y no aptitud. Podemos hablar de la normativa española, de la normativa inglesa, americana, japonesa, y no están unificados los criterios al respecto de la normativa. Entonces hay una fragmentación bastante importante, no hay mucho acuerdo, digamos, más allá de que hay consideraciones genéricas, o hay acuerdo o consenso en determinadas actividades en las cuales la normativa tiene cierta línea de conjunción, no se ve, digamos, no hay una única norma. De hecho, la Comunidad Económica Europea en algún momento estuvo reunida por este tema e intentó cerrar acuerdos al respecto de la aptitud laboral o incluso los preocupacionales, y emitieron algunas recomendaciones, pero no llegaron a un acuerdo general. Criterios legales. Las decisiones que afectan el empleo de los trabajadores y sus posibilidades de ingresos económicos conllevan una gran responsabilidad legal y ética.
Y los empresarios suelen responder a argumentos económicos y legales, y está claro que el nexo que regula la interacción entre los criterios éticos y los económicos son los criterios legales. Obviamente la legislación varía y enormemente, porque me he dedicado a buscar bastante, pero se observa una tendencia a legislar sobre los temas más éticos para preservar los derechos de los individuos. Estamos hablando que se legisla mucho hacia la no discriminación y no hacia la aptitud. Entonces, ahí es cuando dice, bueno, si yo voy a hacer determinado concepto de aptitud laboral para trabajo en altura y considero que el índice de masa corporal por encima de 30 no es adecuado, entonces se legisla para la no discriminación de las personas obesas. Es la inversa, y no se legisla tanto hacia cuándo es el índice de masa adecuado para determinada tarea, por ejemplo. No se ponen, no se llega a acuerdos en esos puntos. Y es comprensible, porque obviamente estaríamos discriminando indirectamente, pero también tenemos que entender que la aptitud laboral, la idea es proteger al trabajador y no exponerlo a una tarea que pudiera generarle un daño. Y lo ideal es adaptar el puesto de trabajo a ese trabajador con esas características. Nos vamos acercando al Uruguay. Aptitud laboral en el ámbito de la construcción. Por todo lo anterior, es necesario que al momento de determinar la aptitud laboral de un trabajador se haga a través de criterios claros y concisos y de qué implica esa aptitud que permitan realizar un análisis integral del trabajador y de la tarea a realizar, y que a su vez brinden un dictamen de actitud confiable, veraz y basada en criterios científicos aceptados mundialmente. O sea, nos vamos acercando al Uruguay y decimos que para emitir un certificado, un juicio, un dictamen de actitud laboral, hay que tener en cuenta criterios veraces, científicos y que sea confiable. En el Uruguay, actualmente hay una serie de decretos de distintos rubros de actividades que nombran y de alguna manera se acercan al concepto de aptitud laboral o de alguna manera, por ejemplo, en la industria química, puertos, construcción, industria frigorífica, emiten consideraciones al respecto de distintas aptitudes laborales. Ejemplo, el decreto 394 del 2018, 125 del 2014, 263 del 99, 291, 307, 406, su modificación 499. En resumidas palabras, el concepto de aptitud laboral en el Uruguay está tremendamente fragmentado entre una normativa enorme que abarca diversos rubros de actividades y no hay algo específico para una tarea unificado para esa tarea. Entonces, y además estamos en el rubro de la construcción, pero imaginemos en la industria química, en la industria frigorífica, o sea, miles de rubros y en los puertos, y cada uno toca el concepto de aptitud laboral con algunas consideraciones muy generales. No hay un concepto definido y aplicado. En el mundo, las normativas al concepto de aptitud laboral suelen ser de tres formas. Suelen ser normativas abiertas, normativas cerradas y normativas mixtas. Las normativas abiertas son aquellas que dicen que el concepto de aptitud laboral va a estar sobre todo avalada por el médico especialista que va a ser el responsable de esa aptitud de ese trabajador y va a solicitar el estudio y análisis que considere necesario para dar la aptitud. Son tremendamente abiertas, cargan toda la responsabilidad sobre el profesional o los profesionales actuantes. Hay otras normativas en el mundo que son muchísimo más cerradas. Dicen, para el concepto de aptitud laboral de determinada tarea, se debe realizar examen psicofísico, electroencefalograma, electrocardiograma, hemograma, glicemia glicosilada. Y chao, se pide eso a todo el mundo. Son normativas cerradas. En el Uruguay es mixta. Nombra algunas cosas, dice algunas cosas genéricas, pero no específicas al respecto de esa tarea. Esto que yo estoy hablando, en realidad, es un problema que se viene hablando hace muchos años. De hecho, ahora en el Departamento de Salud Ocupacional de la Universidad de la República estamos en una comisión que estamos estudiando estos temas, pero en realidad esto ya
este problema, esta situación de la normativa aplicable en Uruguay, en junio del 2016 se conformó una comisión interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Banco de Seguro, Banco de Previsión, UDELAR, Cámara de la Construcción, PIT-CNT y Zunca, para realizar recomendaciones al respecto de las aptitudes laborales comprendidas en el decreto 125/2014. Dado que en el Uruguay hay esa enorme cantidad de decretos que de alguna manera tocan el concepto de aptitud laboral, y en la industria de la construcción, dada la cantidad de categorías que se tienen de trabajadores que deben de tener determinada aptitud laboral, recuerdo aquí con Ignacio Castiglioni que estuvimos reunidos y trabajando en justamente algunas recomendaciones que en esa comisión interinstitucional pudiéramos al respecto, no solo de todas las aptitudes laborales, por ejemplo, no tocamos obviamente el tema, yo que sé, aeronáutico, la aptitud laboral para volar un avión, no tocamos solo la industria de la construcción y específicamente el decreto 125 en sus determinados artículos. Y emitimos, acá está en la diapositiva, una recomendación para la valoración de aptitud médica para tareas y riesgos específicos mencionados en el decreto 125. Estas recomendaciones emitidas por ese trabajo, por ese equipo interinstitucional, nunca se terminó reglamentando. Esa es la realidad. Pero fue un acuerdo de último entre las cámaras de la construcción, Zunca y organismos del Estado, en los cuales tuve la suerte de participar, y tratamos de llegar, por lo menos consensuar al respecto de algunos estudios solicitados a la hora de dar un certificado de aptitud laboral. Ahí está la imagen de esas recomendaciones al respecto de cada artículo del decreto 125 que corresponde y que no corresponde. En base a todo esto que vine hablando del concepto de aptitud laboral, inversamente proporcional a la incapacidad o discapacidad laboral, nosotros desde SVA estamos trabajando con varias empresas de la construcción de importante porte a nivel nacional, y nosotros sabemos que cada empresa hoy en día tiene casi que diría que una grilla propia del concepto de las distintas aptitudes laborales para las distintas categorías de trabajo que ellos tienen. Pero más allá de que las empresas tienen sus propias grillas, debemos decir que también los laboratorios que emiten, o las instituciones, laboratorios, prestadores de salud, que emiten certificados de aptitud laboral, también tienen sus propias grillas, de alguna manera, de aptitud laborales. Entonces, es tan difícil a la hora de hacer una aptitud laboral decir qué es la aptitud laboral para trabajo en altura, qué se considera trabajo en cuándo se considera que debe llevar un electroencéfalo, un electrocardiograma, un hemograma glicosilado, o sea, todo porque los laboratorios tienen sus propias grillas, las empresas tienen sus propias grillas y está totalmente fragmentado hoy en día el concepto en sí de aptitud laboral y la normativa tampoco es clara a ese respecto. Pero basándonos en ese equipo de trabajo interinstitucional en el año 2016 que emitimos unas recomendaciones y en base también a lo que la normativa internacional comparada hay a este respecto, es que nosotros por lo menos dimos algunas recomendaciones a la Cámara de la Construcción al respecto de uno de los tipos de aptitudes laborales, que es trabajo en altura, uno de los más solicitados. Obviamente en la industria de la construcción, trabajo en altura es una de las condiciones más frecuentemente utilizadas por todos los trabajadores y por todas las empresas, y por lo tanto el trabajo en altura nosotros, como recomendación a la Cámara de Construcción y a otras empresas, hicimos las clasificamos en de 3 tipos básicas. Tipo 1A,
Y se basan, esto incluso se basa en las recomendaciones que hicimos en aquel momento en el grupo interdisciplinario y en lo que hay a nivel normativo comparado a nivel internacional. La aptitud de tipo 1A se basa en que el trabajador que realiza tareas sobre una plataforma fija, por encima de 1,5 metros, sabemos cuál es en el Uruguay la definición de trabajo en altura, pero para nosotros lo más importante es que el trabajador que realiza tareas en una plataforma fija, por definición el trabajador se moviliza sobre una estructura que no se mueve, camina o realiza tareas con todos los movimientos como cuando trabaja a nivel de piso. En la industria de la construcción todos sabemos lo que es un andamio fijo, o sabemos lo que es una plataforma que está rodeando una estructura. Es alguien, o sea, el trabajador. El concepto más importante a advertir en este caso es que el trabajador se mueve, camina y se moviliza sobre una estructura que está fija, al piso, a determinada altura o lo que fuera, pero está fija. Él se mueve, camina sobre algo que está fijo. Esto importa porque es fundamental a la hora que si el trabajador tuviera en ese lugar un evento de salud determinada, una lipotimia, o cualquier evento, un infarto, un accidente, el rescate de él sería mucho más fácil, porque está el trabajador muchas veces en esa plataforma fija suben casi como por una escalera. Entonces, por definición, el trabajador está en altura, pero sobre una plataforma, sobre una estructura que no se mueve. Eso es la aptitud laboral en la altura tipo 1A. La tipo 1B es trabajador que realiza tareas sobre la estructura, que tiene movimiento, está pendiente de una grúa, linga u otro tipo de soporte. El trabajador se moviliza, camina o deambula o está de pie sobre una estructura que no está fija o tiene movimiento, pero dicha estructura puede descender hasta el nivel de piso mediante diversos mecanismos. Estamos hablando de guindolas, grúas, lingas, andamios colgantes, o sea, seguimos con el concepto del rescate del trabajador en caso de que tuviera algún tipo de evento de su salud, accidente o lo que fuera. El trabajador está sobre una estructura que se está moviendo, pero él se mueve sobre esa estructura, camina, deambula, está en una canastilla, está parado, y ese andamio, guindola o canastilla puede ser descendido hasta el nivel de piso mediante distintos mecanismos, y de esa manera, en caso de un evento de este tipo, puede ser rescatado. Son otro tipo de altura. El trabajador está en un lugar, pero caminando y moviéndose o de pie sobre una estructura que se mueve. En el primer caso es una estructura fija, en el segundo caso es una estructura que se mueve. Y el tipo 2 son trabajadores que realizan trabajos en altura con posicionamiento de cuerdas, silletas o otro tipo de colgamento donde no es posible descender a nivel de piso. Son los trabajos en altura con posicionamiento de cuerda, que como hemos visto es en una silleta, esos que están colocando vidrios a 10 pisos de altura o que están en una antena o los antenistas. Eso ya es mucho más difícil. El trabajador está en un lugar y en determinada altura en donde no, en caso de sufrir un evento que en el pérdida de conocimiento, accidente o lo que fuera, para su rescate, obviamente implica dificultades importantes, porque hay que ir hasta el lugar donde él está, probablemente de la misma manera en como él llegó, con cuerdas, o con escaleras retráctiles o con algún tipo de elemento de izaje para poder llegar y sacar al trabajador. O sea que la base es trabajo en altura, pero sobre plataforma fija, trabajo en altura, pero sobre plataforma de movimiento, trabajo en altura con posicionamiento de cuerdas. Esa es una definición, es una recomendación que hicimos nosotros en acuerdo con la Cámara de la Construcción, y es un poco una grilla que estamos llevando adelante, basándonos, repito, en las propias recomendaciones del Grupo de Trabajo Interdisciplinario del año 2016 y en lo que a nivel mundial se encuentra en la normativa y literatura a este respecto. En base a eso, nosotros tenemos una grilla propuesta de aptitudes laborales, que es hoy en día la que aplicamos en las empresas en las cuales estamos trabajando, y obviamente cada una de ellas tiene su argumentación técnica o científica, en relación a otros países, obviamente, y a la literatura nacional, internacional y regional. Y la idea es entender que el concepto de aptitud laboral ni siquiera va a dar el tiempo para poder hablar en media hora, pero para decir la verdad, la idea es, hoy en día, la aptitud laboral la hacemos en una obra,
El trabajador cambia de trabajo y la hacen en otro lugar, pero además se repiten exámenes que ya están en el carnet de salud. Entonces, la idea es de algún día poder esto unificarlo en un criterio único, acordar entre los trabajadores, obviamente sindicalizados, la construcción, las cámaras de la construcción y por las autoridades de la salud. Y bueno, acá tenemos este tipo de grillas en las cuales obviamente el control en salud o carnet de salud, para no repetir o solicitar exámenes, porque estamos continuamente sumando uno sobre el otro y de esta manera, sin querer, estamos, duplicando servicios, duplicando gastos en algo que debería ser unificado y para todos. El control de salud, la historia médica ocupacional, el hemograma, electrocardiograma, la glicemia con hemoglucotés o la glicemia, incluso la hemoglobina glicosilada, el perfil psicológico, el electroencefalograma, la cabina psicométrica, la placa de tórax con técnica de Taylor, funcionales respiratorios, y vemos del otro lado categorías muy conocidas en la industria de la construcción, como son trabajo en altura tipo 1A, 1B, altura 2A, maquinista, chofer, gruista, confinado, martillero, montador, soldador y trabajo a tensión. Al respecto de todos estos juicios de aptitudes, hay algo de normativa escrita casi que para todos, o por lo menos son nombradas en varios decretos, pero vuelvo a repetir, no están unificados esos criterios. Cada constructora maneja sus propios criterios y además muchas de las empresas constructoras de Uruguay, algunas son multinacionales, internacionales, que están trabajando aquí en el Uruguay y traen su propia grilla que ya la manejan desde el país de origen y la aplican en el Uruguay con sus validaciones y certificaciones y justificaciones científicas. Y bueno, y además tenemos toda esta fragmentación en el Uruguay al respecto de las aptitudes laborales que complejiza más la situación. Y ahí pusimos en esto cada una de ellas, cuando lleva psicólogo, cuando lleva electroencefalograma, cuando lleva electrocardiograma, para qué tipo de tarea específica, y luego también tuvimos definido cada tarea en cada categoría de la industria de la construcción. Por último, decir que la aptitud laboral es un concepto ético, científico, es un concepto del médico especialista en salud ocupacional, no es fácil, no es una receta que dice apto para toda tarea, es del especialista, necesita conocer la tarea que va a realizar el trabajador, no es un concepto genérico, no es para todo el mundo y para toda tarea, es único, individual, intransferible, es un concepto temporal, no es para toda la vida, y realmente tiene una función cuando están dentro del seguimiento de un plan de vigilancia, por eso lo pusimos acá. Las aptitudes laborales cumplen una función cuando están dentro de un plan de vigilancia médico que lo exige el decreto 127 del 2014 y lo exige la normativa vigente en el Uruguay, y es la realización continua de historias médicas ocupacionales para nuevos ingresos y actualización de los ya trabajadores, actualización de las aptitudes psicofísicas con frecuencia acorde a la tarea cambia, el trabajador va cambiando, la aptitud hay que actualizarla, o sea que son de las cosas que tienen que estar. La implementación de planes de acción que contemplen acciones inmediatas y correctivas de manera de eliminar la causa raíz de incidentes laborales y enfermedades ocupacionales, asesoramiento legal, control de eficiencia y eficacia de nuestro sistema de gestión, cuidado y protección del trabajador, minimizar el ausentismo laboral, optimizar los recursos humanos, potenciarlos, mejora continua apostando a un ambiente de trabajo saludable psicofísicamente. O sea, la idea es no duplicar esfuerzos. Por último, decimos que la asistencia prevista para la medicina laboral complementa y no duplica los demás servicios para el sistema. La idea es aprovechar lo que ya tenemos, unificar criterios,
adaptarnos a la realidad de las empresas de la industria de la construcción, traer criterios validados, científicos, académicos y éticos a la hora de presentárselos a la industria de la construcción y llegar realmente al concepto de aptitud laboral que sea útil, que sea práctico, que sea aplicable en el lugar y en el proceso de trabajo, y a no duplicar lo que ya estamos haciendo, como duplicar el carnet de salud, duplicar las aptitudes laborales y cada uno hacer lo suyo. La idea es trabajar en este sentido, unificar los criterios y hacer que todos podamos seguir trabajando. Muchas gracias, Ignacio. Gracias Marcelo. La verdad, una presentación muy clara y bueno, contundente en los conceptos que vertías. Recuerdo, sí, los días que pasamos allá en el Ministerio de Salud Pública trabajando sobre ese documento. Nos consultaban de dónde se puede acceder al mismo. Imagino que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo debe tener colgado a la página, y si no, creo que sería una buena fuente de consulta, la Inspección General de Trabajo, de repente, bueno, alguna oficina de dicho ministerio. Ahí yo puse ¿Está el link? En la diapo está, creo el link, sí, pero además está la foto específica de lo que del decreto claro, mismo. Está. Te la puse en la diapo cuando veníamos pasando, está la foto específica al respecto de los artículos y las recomendaciones en ese momento. Entonces ahí ya tienen la referencia y, bueno, si no lo visualizan bien, encontrar el documento en el Ministerio de Trabajo. Sobre algunos aspectos a comentar, me parece, nosotros seguimos aún convencidos de que quizá sea una buena cosa para evitar duplicar, como vos decías, muchos estudios y eso, tratar de generar carnets de aptitudes por procesos de trabajo, que no implica lo que tú mencionabas, Marcelo, generar, digamos, un permiso total para toda tarea, sino específicos por procesos productivos, que puede ser una buena cosa de repente y evitamos sí duplicar. Y sobre el concepto de aptitudes, la verdad que lo que elaboraron con algunas empresas vinculadas a la Cámara, que son referentes en la industria, es algo muy bueno y destacable. Así que, bueno, nuevamente agradecerte y seguro vas a ser fuente de referencia de todos nosotros en estos temas, al igual que SBA.